Figueroa Méndez, más conocido en el mundo eclesiástico como el Padre Chito, para que cuando sea papa me diga Papa Chito. No, soy el Padre Roberto Figueroa, vengo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Tengo 15 años y medio de ordenado sacerdote. Empecé el ministerio sacerdotal en el seminario, 5 años como formador. Después estuve en 2 parroquias, San Judas Tadeo, San Ignacio de Loyola, y actualmente estoy en una parroquia prima de ustedes. Usted está en la parroquia de San Gabriel, yo estoy en la parroquia de San Rafael Arcángel. Así es que pues estamos en parroquias muy cercanas, muy unidas por la devoción. De hecho, cuando la gente me pregunta en qué parroquia, cuando quiere recordar en la parroquia en la que estoy, me dice: Padre, usted está en la parroquia de San Gabriel, ¿verdad? No, San Rafael. Ah, de San Rafael. ¿O está en la parroquia San Miguel? No, estoy en la parroquia San Rafael. Ah, muy bien. Como que San Rafael es de los 3 el menos conocido, pero ahí estamos en esa parroquia al norponiente de la ciudad de Monterrey. Muy contento, 5 años y medio ahí en esa comunidad. Y pues actualmente servimos en la arquidiócesis, también escribiendo para el periódico de la arquidiócesis. Ahí nos desenvolvemos un poco en los medios de comunicación. Y en esta semana pues he estado en algunas parroquias aquí de la arquidiócesis de Detroit, y pues cerramos con broche de oro con ustedes. Encantadísimo de acompañarles y de compartir este tema que le hemos titulado así: la reconciliación y el amor cristiano en las familias. Trataremos de compartir este tema de una forma dinámica, amena, atractiva. Si alguien se aburre o si alguien dice: ay, este padre ya nos cansó, tranquilamente se puede dormir. Al cabo, para eso traigo esto, no para cambiarle aquí, sino para que vea dormido, ¡zas! Se lo aviento desde aquí. No es cierto, con mucho gusto. Bien, antes de hablar de reconciliación, pues vamos a hablar del por qué nos tenemos que reconciliar. Si hablamos de reconciliación, ¿de qué estamos hablando? Primero, de que estamos unidos, después nos hemos separado y luego nos volvemos a unir. Reconciliación, eso significa volver a unir. Concilio, de la palabra concilium en latín, significa unir. Reconciliación, todo lo re es volver a. Reconciliación es volver a unir. ¿Y por qué vamos a volver a unir? Porque antes estábamos separados. Vamos a volvernos a unir. Si hablamos de reconciliación primero con Dios, ¿por qué nos referimos a Él en esto? Porque estábamos unidos, Dios nos ha creado, éramos sus amigos, gozábamos de esa amistad de Dios en el paraíso. Después nos apartamos de Él, ya sea por el pecado original o por nuestros pecados personales, y es necesario volvernos a unir. Ya tocamos una palabra importante: pecado. ¿Qué entendemos como pecado? Ordinariamente la calificamos como ofensa. Es nuestra ofensa a Dios. Bien, la palabra pecado del griego, fíjense bien, es hamartía. Hamartía no significa ofensa. Hamartía es errar en un punto a donde queríamos lanzar la flecha. ¿Han visto cómo en las competencias, sobre todo en las Olimpiadas, hay un círculo de un color y el otro círculo de otro color más pequeño, y así hasta llegar a un punto, y hay que lanzar la flecha, y entre más al centro pegue es mayor la calificación? ¿Se acuerdan ustedes de Robin Hood? Que ponían la manzana aquí y había que atravesar la manzana, y luego Robin Hood llegaba y atravesaba incluso la flecha que habían lanzado antes, como que es mejor que el anterior arquero.
Bueno, pues hamartía significa esa flecha que está siendo lanzada a un punto y se desvía. Eso es lo que pasa en nuestra relación con Dios. Nos hemos equivocado, nos hemos errado en el punto que es Dios. El objeto del ser humano es un objeto que rebasa nuestra naturaleza. Es Dios nuestro Señor. Pero cuando queremos acercarnos a Él, erramos en nuestra búsqueda de Dios y buscamos lo que no es Dios. Buscamos a alguien que no es ese, o algo que no es ese ser supremo. Y por eso erramos, caemos en el pecado. El pecado es la ofensa, pero también el pecado es la manera equivocada que obramos, en la que actuamos y debemos de corregir. Bien, optamos por la criatura y rechazamos al Creador. Fíjense lo que pasa con el pecado. En el pecado yo acepto el odio y rechazo el amor. Acepto la mentira y rechazo la verdad. Acepto la distancia, o sea, la distancia que existe entre Dios y yo. Acepto separarme y rechazo la cercanía que Dios me ofrece. Por eso el pecado es algo grave. El pecado es algo que debemos de rechazar. Nosotros estamos acostumbrados a catalogar el pecado con ciertas categorías. Y llamamos al pecado mortal y le llamamos al pecado venial. Y a veces nos conformamos con entender cuál es uno y cuál es otro. Pecado mortal es un pecado grave y pecado venial es un pecado leve. De modo que nos permitimos cometer esos pecados leves. Permitimos cometer esas pequeñas faltas. Al cabo, son pequeñitas. Y decimos, no dije una mentira. ¿Qué dije? Una mentira. No dije una mentira. Dije una mentira piadosa. Es más, ya hasta le ponemos color a las mentiras. O no, díganme ustedes si no. Le ponemos colores a las mentiras. La mentira es blanca cuando es una mentira buena. La mentira será verde, roja o negra. ¿Por qué? Pues porque no queremos enfrentar la realidad del pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que es una ofensa a Dios y tengo que salir de él. Y queremos disminuir la fuerza del pecado, entendiendo de que son veniales, son pequeños y tengo permiso de hacerlo cuando no es así. Fíjense lo que dice el Antiguo Testamento. Dice, aborrece lo que el Señor aborrece. ¿Y qué es lo que el Señor aborrece? El pecado. ¿Por qué? Porque es algo que se opone a Él. ¿Y saben qué? Es algo que nos lastima a nosotros. Es algo que nos agrede a nosotros. Cuando pecamos, también nosotros sufrimos. Y no solamente el que lo comete, la iglesia entera. Por eso se llama esto pecado social. Así como hay una comunión de los santos, es decir, si yo estoy en gracia y realizo una obra buena, esto se comunica a toda la iglesia. Por eso es importante que realicemos obras buenas y sobre todo que las realicemos en estado de gracia. ¿Por qué? Porque así beneficias a toda la iglesia. Y uno dice, ay, qué bonito, qué padre, si yo hago algo bueno, ayudo a la iglesia. Si hago algo bueno en gracia, estando reconciliado con Dios, eso va a beneficiar a gente que ni conozco y que necesita de esa intercesión mía. Qué bonito, sí. Nada más que si cometemos un pecado, eso también ofende o lastima a la iglesia. Si es una ofensa a Dios, ciertamente también va obstruyendo, como dice el apóstol Pedro, vamos como retrasando esa venida de nuestro Señor. Con nuestros pecados vamos retrasando esa venida de nuestro Señor. Bien, dice Santa Teresa de Jesús,
basta con que Dios lo quiera para que yo lo quiera. Si aborrecemos lo que el Señor aborrece, o sea, si decimos al pecado, basta, hasta aquí, se acabó. San Ignacio de Loyola decía, hay que decirle al pecado, al mal, a ese pasado tenebroso, hay que decirle, basta, se acabó, se terminó. Quiero empezar una vida nueva, una conversión auténtica. Si el pecado es algo que Dios no quiere, hay que aprender a decirle hasta aquí. Si no lo quiere Dios, yo tampoco debo de quererlo. Dice Santa Teresa, basta con que Dios lo quiera para que yo lo quiera. Si Dios algo quiere, yo también lo voy a querer. Si Él algo desea, yo también lo voy a desear, para estar en esa sintonía, en el cumplimiento de su voluntad. Bien, ahora la pregunta es, ¿por qué voy a aborrecer el pecado? O sea, ¿cuáles son las razones por las que yo tengo que decirle al pecado, basta, hasta aquí, se acabó, ya no quiero nada más? Primero, porque el pecado es una esclavitud. Alguien que vive constantemente en el pecado es un esclavo. ¿Esclavo de qué? De lo que haces. Esclavo de aquello en lo que estás perdido. Esclavo de aquello que te siente, que te ha amarrado. Una persona que está atada a la comida, por ejemplo, lo que nosotros llamamos en esto gula. Cuando estás atada a la comida y dices, es que yo no puedo más que estar come. No, hombre, veo el pastelito y hasta me sonríe. Yo nunca he visto a un pastel sonreír, salvo las paletas payaso. Fuera de esas, nunca he visto un pastel sonreír, pero dices, no, es que me está sonriendo. Y entrale. Y ya nada más pasan unas 2 horas, ay, ya siento como que un huequito aquí. Tengo que llegar aquí al Super 7 o al 7-Eleven o al Farmers Now o no sé qué, lo que sea. Pero no podemos dejar de comer. Ya esto nos tiene atrapados. Fíjense cómo la Cuaresma nos invita a ¿qué? A la mortificación. El viernes de Cuaresma ¿se come carne? El miércoles de ceniza y el viernes santo ¿se desayuna? No. O sea, mortifica el cuerpo. No es castígalo, es mortifícalo. Una cosa es castigar el cuerpo y otra cosa es mortificar el cuerpo. Mortifícalo es somete la carne al espíritu, es fortalece tu interior para que puedas dominarte y puedas así mejor cumplir la voluntad de Dios. Si tú haces eso, otras cosas te serán más fáciles. Te sonríe el pastel y vas a decir no. O también de pronto estás viendo la tele y estás con el control y de repente aparece ahí en la película algo que no se debe de ver, que dice, es para adultos, ni para adultos, ni para ellos. Esa película no es para nadie, porque con eso caes en el pecado. Y estás ahí, ay, le tengo que cambiar porque no puedo ver eso. Ay, no funciona el control. Ay, será una señal de Dios, será una señal de mi Señor que la vea. ¿Para qué te engañas? Sabes que no debes estar viendo eso. Si no funciona el control, pues párate, cámbiale o apaga la tele, o ponte a rezar o cámbiale las pilas o lo que sea. Pero no coquetees con el mal. ¿Por qué? Porque te atrapa. Porque ya cuando te atrapó, lo ves y, ay, híjole, y bueno, pues es que me siento muy solo y no, y es que nadie me pela, no, nadie me quiere, no, ni siquiera me acarician como perro, lo que sea. Ni me acarician como perro, ni me echan los perros, ni nada. Y entonces tú misma vas cediendo al pecado porque te atrapó. Y fácilmente haces lo que el Señor aborrece. Y por eso la Sagrada Escritura dice, aborrece lo que el Señor aborrece. ¿Por qué? Porque el pecado te atrapó, te hizo esclavo. Segundo, ¿por qué debo de aborrecer el pecado? Porque todo pecado implica mediocridad. Una persona
que no busca la gracia de Dios se va haciendo mediocre o en todo o en casi todo. Oye, al principio, no sé si ustedes se acuerdan cuando empezaron en la escuela, quizá algunos ya no tanto que se acuerden, pero si nos acordamos cuando empezamos en la escuela que nos decía la maestra, vamos a empezar, las preguntas es con azul y las respuestas con rojo, ¿verdad? Y entonces llevabas tus libretas y empezabas con la pluma azul las preguntas o negra y las respuestas con rojo, y ponías una libreta para matemáticas y otra libreta. A la mitad del semestre, ¿cómo tenías las libretas? Todas por sin ningún lado. Era la misma para todas las materias, y ya al último, híjole,